Buenas tardes compañeros, buenas tardes tutora. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, del programa de Ingeniería de Alimentos. Y en este caso vamos a hablar sobre la fase 2 del curso de Tecnología de Postsacrificio y Postcaptura. Para este tema en específico vamos a hablar sobre las características físico-químicas y organolépticas de una carne fresca. Vamos a hablar inicialmente sobre las características químicas de la carne. Como tal vamos a hablar de carne de cerdo, carne de bovinos y carne de aves. Eh, Voy a hacer muy de énfasis en algunas cosas, pero más que todo voy a hablar sobre las características sensoriales de la carne, su criterio de rechazo y su criterio de aceptabilidad. Sin embargo, vamos a hacer énfasis, bueno, voy a recalcarles aquí, por ejemplo, que la humedad de la carne de porcino es del 53%, que la de aves es del 67% y la de carne de bovino es del 65%. Algo muy importante que tenemos que tener desde el criterio químico para un rechazo es el pH, porque el pH nos demarca el grado de acidez en este caso, de la carne. El pH de aceptabilidad de una carne de aves, por ejemplo, es de 6 a 6,20. Eh, Su cantidad proteica es de 27,3% aproximadamente. Y ya pues se hacen análisis más específicos como de grasa, contenido de grasa, contenido de grasas insaturadas, grasas totales, grasas monosaturadas, que eso pues igual lo vamos a marcar en el área de laboratorio. Pero como les decía, vamos a hablar más que todo sobre el área de criterio de aceptabilidad y rechazo de una carne desde el punto de vista sensorial. Una carne, como ya todos lo sabemos, una carne para aceptabilidad debe tener un color rojo intenso en cuanto a la carne de res. En cuanto a la carne de cerdo, debe ser un color más tenue, un rosa más pálido. Y la carne de aves también tiene un color rosa pálido y ligeramente amarillento. Esto nos demarca que es una carne fresca. No debe, en cuanto al olor, no debe tener ningún olor que sea extraño, el olor característico de cada eh, tipo de carne que vamos a estar analizando. Esos son criterios para aceptabilidad. En cuanto a, a su textura, debe ser una textura rígida, no debe ser una textura babosa ni una textura que tenga mucosidades. Esto nos da para un criterio de rechazo. En cuanto a si vamos a rechazar una carne, debemos tener en cuenta que una carne no debe tener ningún tipo de verdosidad, ningún tipo de mucosidad, ningún tipo de color oscuro, porque esto nos demarca que es una carne que ya lleva mucho tiempo expuesta a temperaturas, expuesta a los ambientes y a un ambiente de temperatura ideal para el crecimiento bacteriano. Entonces es una carne que está contaminada y que no es apta para el consumo. Acordémonos que factores importantes para que los microorganismos crezcan, microbiológicamente hablando, son la humedad y la cantidad de nutrientes. La carne, por su actividad acuosa, es una fuente pero muy apetecida por los microorganismos. Entonces ellos si trabajan en temperaturas adecuadas y la carne no está en refrigeración. La carne se debe refrigerar entre 0 a 4 grados, y si sube de temperatura tiende a irse descomponiendo. Entonces, compañeros, espero les haya servido de gran ayuda esta corta presentación sobre las características físico-químicas y organolépticas de la carne. Les deseo muchas bendiciones y éxitos en su proceder como ingenieros, como técnicos, y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Buenas tardes compañeros, buenas tardes tutora. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional